Ahora está con ustedes su instructora Ángela Viana Páez. Damos inicio a la semana 3. En esta semana se van a tratar pues los temas, el tema de la semana. Se van a hacer una retroalimentación de la semana pasada de las actividades y se va a hablar sobre el material de formación y las actividades de la semana. Entonces vamos a empezar con la retroalimentación de la semana pasada. Entonces, el informe técnico de auditoría e ingeniería de procesos. Entonces, la persona que hizo este informe empezó dando la introducción, metodología de operaciones, extracción, explicó los diferentes métodos que se utilizan para la extracción de aceites y después hizo la lista de chequeo. Que en la lista de chequeo puso acá al frente de cada producto qué método se utiliza, si cumple o no cumple, hizo como una pequeña conclusión sobre el método y la norma ISO que se utiliza. Después habló sobre el análisis específico y extracción de procesos del aceite de mandarina y empezó a explicar el paso a paso, el diagrama de cómo se extrae el aceite de mandarina. Dio conclusiones y dio un anexo técnico a las respuestas que se pedían en el material en la guía de aprendizaje. Entonces así hizo pues el informe. Entonces de esa manera. También a este compañero Jonathan que yo les mostré, que es la extracción de aceites esenciales, él también dio como el primero empezó también hablando de todos los métodos, los mencionó. Después dijo que el aceite de mandarina. Y entonces empezó hablando del aceite, de la extracción del aceite de mandarina. Después dijo que normas en la extracción en la lista de chequeo. Él la hizo acá, él utilizó otro formatico, pero pues este también es válido. Puso los productos, puso la norma y puso el proceso que se utiliza para hacer que utiliza la empresa y el control de calidad. Entonces dice que esto lo sacó de la material de formación, que dice propiedades organolépticas, constantes físicas y propiedades químicas son los que se utiliza para el control de calidad de una sustancia. Síntesis del análisis, hizo como una conclusión. También acá dio hallazgos y recomendaciones y le quedó muy bien hecho el informe, ¿verdad? Sencillos pero concisos. Y entonces vamos a empezar a analizar el material de formación. El material de formación de esta semana habla sobre las características de los aceites esenciales, propiedades y características. Entonces son, ahí se me está corriendo, propiedades y caracterización y evaluación olfativa de los aceites esenciales. Aquí hay un diagrama muy bueno donde está toda la temática que se ve. Eso es como una introducción que se le hace pues al programa. Todos los materiales de formación traen una introducción. Y está el mapa conceptual. Entonces dice que las propiedades farmacológicas, antisépticas, cicatrizantes, antiespasmódicas, antiinflamatorias y antiparasitarias, esas son propiedades que tienen los aceites. Y características que tienen que ver con la certificación botánica, el origen geográfico, momento de la recolección, modo de cultivo, quimiotipo, modo de extracción y evaluación olfativa, los parámetros que se utilizan para cuando se hacen paneles de catación. Entonces dice que las propiedades, gracias a sus múltiples propiedades, los aceites esenciales en la industria son muy variados. ¿Cómo? Se pueden utilizar como aromatizantes, ambientadores, perfumes, licores, alimentos, artículos de limpieza como jabones, champús, cremas. Propiedades farmacológicas. El uso de las propiedades farmacológicas de los aceites esenciales se denomina aromaterapia y estas se aplican de forma de masajes diluidos en otras esencias, bases, se inhalan diluidos en agua caliente y aquí hay una definición que da Montoya. Dice que los aceites esenciales en un momento determinado pueden convertirse en medicamentos de efectos similares como lo que producen los alcaloides, los antibióticos o las enzimas. Este hecho hace que algunas esencias revistan peligros para la salud cuando no son manipuladas de la forma correcta.
O sea que hay que tener mucho cuidado con la dosis, porque también pueden ser letales. Como son beneficiosas, pueden ser letales. Estos son 12 compuestos que tiene un diagrama con los 12 compuestos que tienen los aceites esenciales, terpenos, cineol, hidrocarburos, sesquiterpenol, serquiterpentanonas, alcoholes, aldehídos, etc. Propiedades antisépticas. El poder antiséptico en muchas esencias los hace muy valiosos, ya que no disminuye con el tiempo y se generaliza de acuerdo con las diferentes composiciones químicas. No obstante, las propiedades se presentan en proporción en algunos aceites, como en el limón, el tomillo, la naranja, la bergamota y el enebro. Propiedades cicatrizantes. Los aceites tienen propiedades antisépticas. En términos generales, completamente las propiedades cicatrizantes. Sin embargo, otros aceites, como el ejemplo provienen de las plantas de la familia Laminaceae, se caracterizan por ayudar a los procesos de reparación y generación de tejidos. Por lo tanto, estimulan la cicatrización de úlceras, llagas de la piel. Además, provienen infecciones, como son la lavanda, la salvia, el romero y el tomillo. Propiedades antirreumatológicas, antiespasmódicas. El clavo, la canela, el tomillo, es decir, el eugenol, hierbamonona, el timón, respectivamente, han demostrado efectos antiartríticos y antirreumáticos. Esa palabra, antirreumáticos, gracias a su acción sobre la síntesis de la prostaglandina. Hacen funciones similares a las hormonas y funciones definidas. Estos compuestos se encuentran en el romero, la manzanilla, que ayudan a mejorar. Las esencias de lavanda, verbena, melisa y entre otras poseen efectos antiespasmódicos, o sea, ayudan a calmar cólicos, como los cólicos hepáticos, renales y el colon irritable. Propiedades antiparasitarias. Entre ellos son para repeler insectos, como el tomillo, geranio, laurel. También existen otras especies con propiedades antigelmínicas, que es decir, utilizadas para el tratamiento de parásitos intestinales, como es el caso de escaridol, el paico, el bolbo, el ejenjo, el eucalipto y el clavo. El bolbo siempre hace muchos años se utilizaba como purgante. Era un purgante natural y pues porque tiene muchas propiedades. Y propiedades antiinflamatorias, por ejemplo, la manzanilla, el cidrón y el jazmín. Propiedades antioxidantes. Las propiedades antioxidantes quiere decir que ayudan a prevenir cánceres, antienvejecimiento, el romero, la salvia, el tomillo y el orégano. Y también caracterización. Ya vamos a la caracterización. La obtención de aceites esenciales de calidad terapéutica es un proceso delicado, ya que se requiere que esta sustancia cumpla con diversos criterios de calidad. Y los siguientes factores ayudan pues a que esos criterios de calidad se cumplan: certificación botánica, origen geográfico, modo de cultivo, la recolección, el destilado, el quimiotipo, el modo de extracción. Certificación botánica. El primer paso es la designación de la fuente vegetal, de donde se aísla el aceite esencial, tanto de la planta como de la parte que se utiliza. Requiere determinar junto con el nombre común o vulgar, el cual es variable dependiendo de la localización geográfica. Su nombre botánico, es decir, la identificación taxonómica, no varía en ninguna parte de ningún idioma. O sea, siempre el nombre común, la gente le va a poner los nombres que le parece, pero esa denominación científica, siempre usted va a encontrar esa especie que está denominada bajo ese nombre. Origen geográfico. Es muy importante el origen geográfico de un país o una región. Aporta información interesante sobre el biotipo. El entorno, la planta aromática, sirve para caracterizar su composición bioquímica concreta. Estos factores tienen incidencia directa sobre la composición del aceite. Por ejemplo, aceite de la planta geranio, cultivada en la isla Reunión, cerca de Madagascar, posee composición diferente a la que es cultivada en el aceite de geranio chino, porque las condiciones agroecológicas, de altura, de clima, todo es diferente en un lugar al otro. Entonces, si la especie se adapta más fácil a esa zona, pues entonces su producción va a ser. Por eso es que en el café, por ejemplo, hay diferentes tipos, porque
no todo se produce, no, las diferentes zonas hacen que, o en el cacao, o en muchas especies, no es lo mismo cultivar en el Quindío que en el Bogotá o en la Amazonía. Entonces es diferente, dependiendo de la zona, es que se desarrollan las propiedades de los cultivos. El modo de cultivo. Por medio de este factor se logra determinar de manera precisa si la planta donde se extrae el aceite es de origen silvestre o proviene de un cultivo comercial. Además, los aceites de cultivos ecológicos o orgánicos son considerados más costosos que los provenientes de cultivos tradicionales, donde se utilizan fertilizantes, plaguicidas de origen sintético. Eso es verdad, porque lo que es ecológico, pues no tiene químicos. Entonces, si un aceite esencial tiene tantas propiedades que las acabamos de ver, y yo lo utilizo y yo lo cultivo ecológicamente, pues eso va a darle valor agregado a ese producto. El momento de la recolección es muy importante. Determinar especies, ciertas características de los aceites, se debe saber a qué horas yo debo recolectar, si antes, durante o después de la floración, dependiendo de la especie. No lo mismo sucede en la hora del día, que son recolectadas las estructuras vegetales. Un ejemplo concreto, se puede apreciar las flores de yan, de las cuales se obtiene el aceite de calidad extra, cuando son recolectadas en primeras horas de la mañana. Entonces uno tiene que investigar. Si yo tengo un cultivo, ¿a qué horas es que yo debo recolectar ese cultivo? Órgano destilado. La composición bioquímica de los aceites esenciales varía en función de la parte u órgano de la planta que se haya utilizado para la extracción. Entonces yo tengo que saber de dónde está la mayor concentración de aceites, y esa es la parte que yo voy a utilizar. Entonces aquí ponen unos ejemplos. Modo de extracción. Es importante saber, dependiendo de lo que yo voy a extraer, no es lo mismo extraer aceites de rosas que de naranjo. Entonces yo tengo que saber qué método voy a utilizar. El quimiotipo. Además de la diversidad vegetal notoria, las familias botánicas, los géneros y las especies de plantas, se encuentran también la variedad de quimiotipos, los cuales son la forma de clasificación química, biológica y botánica, que designa la molécula con mayor presencia de aceites. Eso es muy usado en aceites esenciales, poner el quimiotipo, porque ahí nos determina cuál de esos quimiotipos es el que más produce aceite. Entonces, dependiendo del quimiotipo, pues es más costoso el aceite. Condiciones ambientales que influyen en el quimiotipo. Para que sea un quimiotipo de muy buena calidad, influyen estas condiciones agroecológicas, que es el país, el clima, los días de sol, el título del terreno, minerales del suelo, tipo de suelo, tipo de vegetación. Y ahora sí ya sigue la evaluación olfativa. Que esto se hace, hay personas especializadas en ser catadores, así como en el café que hay catación, en las esencias también, porque pues hay notas para los perfumes y productos afines, pues se necesitan unas esencias de muy buena calidad. Entonces hay personas que se volvieron expertas en eso, y para poder ser experto hay que tener se requieren algunas, para evaluar las sustancias deben de conocer las siguientes características: intensidad, calidad, aceptabilidad y umbral de olor. Y clasificación de los olores. Entonces, eso es un diagrama que dice floral, leñoso, frutal. Sí, entonces están como es caracterizados acá en esta tablita. Y técnicas olfativas. Entonces, que ambiente, habitaciones con humedad relativa alta y temperatura constante, mínima circulación de aire que pueda afectar el proceso de iluminación o insonorización adecuada para evitar la distracción del catador. Todo eso tiene que ver con las técnicas del catador, tiempos de la evaluación olfativa, notas de salida, notas de cuerpo, notas de fondo. Y está esto último, que este también es un punto de lo cual se pide en esta semana de formación. Ven, que son cuadros comparativos, y acá esta es una de las respuestas. Y dice que la diferencia entre una esencia natural y una artificial, que los aceites esenciales naturales se obtienen a través de diferentes métodos, que ya los vimos en la unidad 2, métodos de extracción. En cambio la otra se hace químicamente, no son naturales. El aroma de un aceite esencial resulta ser áspero, duradero, mientras que el aroma de una esencia sintética es dulce y se pierde rápidamente. Los aceites son muy concentrados,
porque sus envases tienen goteros, son de color oscuro, porque son fotosensibles, quiere decir que se degradan con la luz. La etiqueta de los envases de los aceites esenciales tiene el nombre común y el nombre botánico de la planta de cual fue extraído. Si es diluido, indica el porcentaje. Los productos artificiales no presentan esta información. Los aceites esenciales tienen diferentes precios de acuerdo con la planta donde se extrae. Si tienen el mismo precio, muy seguramente son esencias sintéticas, o sea que si son más baratos son esencias sintéticas, los otros son más caros porque es más costoso de mucho material sale poco, entonces eso los hace más costosos. Y ahí que acabamos de ver que el quimiotipo, dependiendo el quimiotipo que es, entonces pues ya sabemos que tiene o no tiene más aceites. Los aceites esenciales tienen un efecto medicinal. Las esencias sintéticas no lo tienen, ningún efecto terapéutico para el cuerpo, para la mente, simplemente son usados para aromatizar. Diferencia entre extracto y aceite. Los extractos son ingredientes aromatizados que se pueden usar frecuentemente en diferentes recetas. El propósito es darle sabor, aroma a los ingredientes originales. Según la revista ecológica Uran, en su edición. Las principales diferencias entre aceite y un extracto. Los extractos se obtienen desde la extracción de la planta o una materia prima usualmente utilizando solvente. Los aceites esenciales se llevan a esencia de ingredientes que se cultivan a partir de la planta. Los aceites esenciales están en la planta y dan aroma característico a algunas flores, árboles. Los extractos son grasos, pero los aceites no lo son, por lo tanto no se rancean. En muchas ocasiones se conoce el aceite esencial por ser un aceite volátil. Por su naturaleza se evapora. También se conoce como aceites etarios, livianos y poco densos. Otra diferencia es que los aceites esenciales son solubles en alcohol, aunque los aceites vegetales son lentamente solubles en vinagre. Para que estos sean de calidad deben proceder de materias primas naturales, brutas y quedar lo más puro posible. Cuando surge la pregunta, ¿qué es mejor, un aceite o un extracto?, se afirma que desde el punto de vista a observar cómo produce un aceite y un extracto, se podría afirmar que es mejor el aceite esencial, dado que hay más disolventes en el proceso no hay tantos solventes en el proceso de fabricación. Y esta es una bibliografía. Yo les decía que si van a investigar o hacer los trabajos, no es copiar y pegar, sino darle su propio sello, poner la bibliografía, porque hay personas que son los autores de ese contenido que uno va a utilizar. Mucho ánimo al hacer actividades, pónganse al día, y las actividades de esta semana pues ya vimos casi la mayoría. Entonces es hacer unos cuadros comparativos, que en esos cuadros comparativos comparar qué diferencia hay entre una esencia y uno artificial, un aceite esencial y uno artificial. Elabore un segundo cuadro comparativo en diferencia un extracto y esencia y utilice imágenes, y esa es la primera actividad. Y la segunda es un taller. Ese taller hay varias preguntas, ¿sí? Una de esas preguntas: argumente cómo influye el origen geográfico de la planta y las características. Todo eso está en el material. Todas esas preguntas que están aquí en este taller están en el material de formación. La última es presente un taller, respuestas de interrogantes, que están en la guía de aprendizaje. Y la 6 es elaborar un cuadro sinóptico de el romero y sus principales características. Vamos entonces a la guía de aprendizaje. Que la guía de aprendizaje la vamos a ver. Y aquí están las preguntas de reflexión. Vamos a buscarlas, que por acá están, y esas las deben incluir en ese taller, que son fáciles. Vea, es la aromaterapia una disciplina nueva. Considera importante que un país como Colombia se promueva la práctica de aromaterapia. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene la aplicación de la aromaterapia? Y qué contraindicaciones o peligros podría tener la aplicación de la aromaterapia. Entonces, esas preguntitas las debe incluir en el taller. Y eso es todo lo de esta semana. Entonces, manos a la obra, los invito a que se pongan al día con todas las actividades. Ya quedan 12 días para que se termine este programa de formación. Entonces, mire que no es tan difícil las actividades. Si tienen alguna duda o inquietud, pues estoy para ayudarles a resolver las dudas.
que tengan una buena tarde, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana, entre 8 días, en el cronograma, el próximo miércoles, que es el 24, vamos a dar inicio al, a la última sesión en línea. Entonces, invitarlos a que los que están atrasados en las actividades no lo dejen para el último día, para que puedan presentar actividades de muy buena calidad. Acuérdese que tenemos los medios con los cuales se pueden comunicar conmigo es por medio de WhatsApp, el correo electrónico o en el foro de dudas o en el foro de dudas e inquietudes. Hasta pronto.